Bienvenidos a otro episodio de Vista Migrante y hoy vamos a estar hablando acerca de ese buen presidente llamado Nayib Bukele y un poco de estadísticas y un poco del punto de vista que muchos de los inmigrantes aquí salvadoreños tienen, el sentimiento que ellos tienen por el presidente Bukele. Y bueno, sin más nada que decir, ánimo, comenzamos. Y bueno, primeramente una de las estadísticas más favorables que ha tenido o que tiene el presidente Bukele es que los homicidios dolosos, los homicidios han bajado en El Salvador drásticamente. Cuando él entró em, a la presidencia en el 2019, los homicidios en el país, en El Salvador, eran de 38 personas por cada 1,000 habitantes. Ahora es de 2,4 por 1,000 habitantes. Ha bajado drásticamente. O sea, el crimen ahorita en El Salvador ha bajado en cantidades. O sea, el avance ha sido muy, muy bueno. Ahora, desde que tomó el riendas del país, en El Salvador, el país generaba 26,88 billones de Producto Interno Bruto. Billones con B. Y las últimas estadísticas del año pasado, del 23, abarca que ha subido hasta un 32,49 billones. Estoy hablando de dólares. Entonces, los homicidios han bajado, la economía ha subido y la popularidad del presidente Bukele ha subido. Es decir, todas las personas inmigrantes aquí que viven en El Salvador son, son muy positivas. La forma en la que ellos ven al presidente Bukele es muy, muy positiva y ha generado resultados en su país. Ahora, tiene que tener usted mucho, mucho cuidado en lo que ve en las noticias, porque hay dos puntos diferentes aquí. El de la sociedad, el de la comunidad, la comunidad que yo no puedo hablar por ello en las personas que viven en El Salvador. No me corresponde, no he estado ahí. No sé el sentimiento de las personas que viven allá. He escuchado, porque sí sé el sentimiento que tienen los migrantes aquí salvadoreños hacia el presidente Bukele, que es muy positivo. Es muy positivo. Entonces, yo sí le puedo decir que los inmigrantes salvadoreños aquí en Estados Unidos, especialmente en el área de Virginia y de Maryland, que es es el área donde hay más salvadoreños en toda la nación, en el área de Washington, D.C., es muy positiva hacia el presidente Bukele. Muy positiva hacia el presidente Bukele. Ahora, eh, yo puedo hablar por experiencia, que hablo con esas personas, es muy positiva. Entonces, está el sentimiento que tienen estas personas, los migrantes, y el sentimiento que tienen los salvadoreños que viven allá en El Salvador, y se nota en las cifras de popularidad que tiene el presidente Bukele. Pero también está el otro punto de vista de los medios internacionales que dicen que Bukele es un dictador, que dicen que Bukele es un peligro para la democracia, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién escribe esos artículos? ¿Es un salvadoreño que escribe esos artículos? Porque, por ejemplo, El País es un medio informativo de España. Entonces me va a decir usted que El País, un periódico español, tiene una persona salvadoreña escribiendo eso. No, claro que no. Es simplemente un periodista, posiblemente español, quien está escribiendo una nota acerca del presidente Bukele, porque a ese periodista o a ese medio de informativo no le parece lo que está haciendo el presidente Bukele. Y está bien, son ideas opuestas. La oposición se le conoce. O sea, no pueden pensar diferente, está bien, es parte del proceso. Pero que la realidad del país, de ese medio informativo,
sea la realidad que vive el país. Claro que no. Le aseguro 1000% que esa persona que está en ese cubículo, en esa oficina, allá en España, escribiendo esa editorial, le aseguro que esa persona nunca ha ido a El Salvador. Que vayan y que entrevisten, que esa persona que está allá haciendo ese artículo, que vaya con cámara, con papelito en mano y que le pregunte a cada persona de El Salvador cuál es el sentimiento hacia el presidente Bukele. ¿Me doy a entender? Entonces, estas son dos versiones completamente diferentes. La del sentimiento del pueblo y la que escribe un editorial en otro país con otro pensamiento. Entonces, es cuestión de lógica del que usted se pregunte, ok, este artículo dice tal y tal. ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quién lo dice? Y entonces ahí usted empieza a preguntar. Si usted es, por ejemplo, un inmigrante aquí en Estados Unidos de México o de Venezuela, y usted ve en Facebook o en Instagram, Bukele es un dictador, y lo escribe, lo escribe, no sé, El Universal o El Reforma, un periódico en México, y dice que el presidente Bukele es un dictador. Pero si usted va y le pregunta aquí en México, aquí en Estados Unidos, ese mexicano o ese boliviano, le pregunta a sus amigos salvadoreños y le preguntan, oye, vi en las noticias, en este periódico, cualquier noticia, cualquier medio informativo, dice que Nayib Bukele es un dictador. ¿Es cierto? Pregúntese o pregúntele y escuche lo que dice la gente aquí en la sociedad, lo que dice el pueblo, a lo que dicen esos medios informativos que tienen a una persona escribiendo un editorial en una oficina que ni siquiera se ha metido a El Salvador, que ni siquiera ha ido a El Salvador. ¿Me explico? Entonces usted hágase esa pregunta. Si usted no es salvadoreño, hágase esa pregunta. ¿Por qué veo estos editoriales cuando el pueblo es el que está diciendo que todo está bien y los resultados se dan, se están viendo bien? Ha bajado el homicidio, ha bajado el homicidio, el Producto Interno Bruto ha subido de El Salvador y la popularidad del presidente Bukele ha subido. Eh, los asesinatos han bajado. Entonces, ¿a quién va a escuchar usted? ¿A las personas que viven en El Salvador o a una editorial de otro país, de otra persona que ni siquiera vive en El Salvador, que ni siquiera ha visitado El Salvador, pero que porque él piensa de que El Salvador o que Nayib Bukele está haciendo un mal gobierno, va a ser la realidad de esa persona que está en su editorial? Hay que hacerse esa pregunta. Entonces, de verdad yo le digo de que usted no se confíe en los medios convencionales informativos. No se confíe. Y si usted ve una nota, pregúntese, ¿quién escribió? ¿De dónde viene? ¿Qué periódico lo escribió? ¿Quién es el editorial? ¿De dónde es la persona que escribe este artículo? ¿Es salvadoreño o es otra persona o es de otro país? ¿Me explico? ¿Por qué no van esas personas a hacer entrevistas al pueblo al pueblo de El Salvador? ¿Me explico? Entonces, hay que pensarlo, hay que dudar. Sea dudoso de donde usted ve las noticias. ¿Me explico? Sea dudoso, porque a veces, muchas veces, los medios informativos le van a enseñar lo que ellos quieren que usted vea y no lo que usted necesita ver. Ellos solamente le van a enseñar lo que a usted, lo que ellos quieren que usted vea. Ellos le van a enseñar lo que le conviene a ellos. Quieren hacer nota. Imagínese si no hace nota los periódicos. Ese es otro punto de vista también. Póngase a pensar. Si un editorial no hace nota o no le compran el periódico, ¿cómo van a sobrevivir? Tienen que hacer notas. O sea, el pueblo puede decir aquí no, que estamos bien con Bukele y porque lo que opina España, pues lo que opina España es lo que opina España. El pueblo de El Salvador fue quien eligió a Bukele, presidente Bukele. Entonces, que valga un pepino lo que, lo que piense otro país, ¿no? Pero
Recuerde que si no hacen nota, si no está ese titular, el presidente Bukele es un dictador. Si no está ese editorial, ese título en el periódico, en El País o en otro cualquier sea, no lo van a comprar ese periódico. O en YouTube no le van a dar clic. Y si no le dan clic o si no compran el periódico, pues aquellos editoriales no van a tener fondos, no van a vender. Es un negocio al final del día, ¿me explico? Entonces eso también lo tiene que tener en punto de vista. ¿Me explico? Pero bueno, simplemente es un punto de vista que le doy. Yo simplemente le estoy transfiriendo el sentimiento del pueblo salvadoreño. Es muy positivo hacia el presidente Bukele. Y bueno, si no me cree, puede preguntarle a un colega salvadoreño. Pregúntele lo que piensa del presidente Bukele y usted se va a dar cuenta de lo que dicen las editoriales es completamente diferente a lo que usted escucha del pueblo salvadoreño. Bueno, sin más nada que decir, hasta la próxima. ¡Ánimo!